Víctor Hernández, gusto en saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Muy agradecido con el espacio. Enfrentamiento o ejecución. ¿Qué podemos advertir en el modus tanto del grupo de civiles armados como del grupo aparentemente integrante de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la conclusión al observar estas imágenes, Víctor Hernández? Estas imágenes revelan lo que ya lleva ocurriendo mucho tiempo desde que el ejército fue desplegado en las calles para hacer labores policiales y que probablemente no hubiéramos creído si no hubiera quedado en video. El primer dato de alarma de que el ejército estaba realizando este tipo de prácticas, entiéndase modificar escenas del crimen y pues sembrar armas a detenidos que probablemente no hubieran cumplido ciertos criterios para ser sometidos a un proceso judicial, fue el índice de letalidad perfecta producido por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Es muy claro que conforme la guerra contra el narcotráfico avanza y el ejército empieza a hacer labores de seguridad pública, mágicamente incrementa el número de detenidos que no son ni heridos ni detenidos durante los enfrentamientos, sino que de pronto empieza a haber eventos con una letalidad total, ¿no? Donde no hay ni un solo delincuente que pueda contar la historia de cómo se llevó a cabo una detención. Y aunque bueno, digamos, no son ni todos ni la mayoría de los casos, sí que pues hay un incremento en este tipo de enfrentamientos donde el saldo es poco plausible porque normalmente el delincuente no tiene la disciplina mental o no tiene la misión de defenderse y luchar hasta el último hombre como si fuera un soldado profesional, cuando en realidad pues muchas veces es gente muy improvisada la que forma parte de estas organizaciones. Entonces, lo que vemos en este video es la típica intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no? Donde se modifica una escena del crimen, donde se alega que hay nada más legítima defensa y es un modus operandi, porque no es ni el primero ni el único caso de esta naturaleza que hemos visto de la guerra contra el narco, y es una tragedia porque incluso cuando el ejército se quita la correa a sí mismo y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso no resuelve el fondo de la crisis de seguridad. Tamaulipas sigue siendo una de las capitales de la guerra contra el narco y que incluso abandonando esas reglas de enfrentamiento básicas, incluso de una guerra convencional, una regla mínima de no dispararle a un enemigo que se rinde, ni siquiera eso es suficiente para acabar con la crisis de inseguridad. Bien, pues aquí el asunto es saber si ante esto o que este video sea una muestra de lo que la sociedad tenga que, entre comillas, acostumbrarse cuando tenemos a elementos del ejército patrullando calles, que haya este tipo de acciones tomando en cuenta estas características del grupo beligerante y del grupo que patrulla, que ellos siguen órdenes y ejecutan, no meten ningún tipo de criterio. ¿Tendríamos entonces que estarnos acostumbrando a este modus? En la práctica es lo que se ha vivido en los últimos 16 años con la guerra contra el narcotráfico, y hay que entender que para la sociedad mexicana muchas veces si a uno le ponen enfrente a un soldado y a un policía, a golpe de vista parecen ser más o menos lo mismo. Los dos vienen uniformados, los dos traen un arma. Es más, incluso razonablemente uno podría decir es preferible tener al soldado en la calle porque su sueldo es mayor o porque su entrenamiento es más riguroso. El problema viene precisamente cuando uno se enfrenta en este tipo de situaciones donde tiene que ser capaz de retener su propia agresividad. En el video no hay duda de que los militares se están defendiendo, es decir, que están en un enfrentamiento activo, pero ese derecho a la legítima defensa y esa obligación de hacer uso de la fuerza para detener una agresión cesa en el instante en que estos individuos se rinden. Y eso es muy llamativo. Los militares han exigido, han pedido a gritos que se les autorice un marco legal para ellos, ¿no? Como la Ley de Seguridad Interior o sus refritos, sus distintas versiones que han intentado ser promulgadas. Pero fíjate, ni siquiera en ese marco de guerra, como lo es, por ejemplo, el derecho internacional humanitario, que es el derecho del conflicto armado, ni siquiera ese tipo de normas, que son como que las mínimas indispensables de conducta,
permitirían dispararle a un combatiente que se rinde, ¿no? Y eso es profundamente llamativo, ¿no? Por un lado, un ejército que exige y que clama un marco jurídico más generoso, que les permita hacer uso más de la fuerza sin tantos controles, y al mismo tiempo vemos que se enfrasca en ese tipo de conductas y que probablemente ni siquiera sabríamos que pasan hasta que ocurren enfrente de una cámara. Vaya, pues eso realmente es preocupante. El propio presidente de la República reconoce la participación de elementos del ejército. ¿Esto de qué manera, desde su punto de vista, merma pues el mensaje que envía el presidente de sacar al ejército a las calles, militarizar al país con el argumento de la seguridad? Hay un sacrificio al momento de que las policías o los ministerios públicos o las Fuerzas Armadas toman la decisión de cometer este tipo de acciones. Hay ocasiones en que son aisladas, ¿no? Es decir, hay ocasiones en que pues es un solo elemento o un oficial que de pronto se le pasa la mano, que en el calor del enfrentamiento puede ocurrir una de estas situaciones, pero lo que hemos visto en México es muy por el contrario, es un modus operandi, ¿no? Ya llevamos 16 años en el que múltiples de estos incidentes se presentan. Te acordarás, por ejemplo, en el sexenio del presidente Calderón, de un par de jóvenes del TEC de Monterrey asesinados, y que pues la versión oficial, cuando el ejército se da cuenta de que había matado a 2 estudiantes, era decir, no, venían ellos fuertemente armados, nosotros actuamos en defensa de nuestras vidas. El problema de esto es que a veces las autoridades cometen estas violaciones a derechos humanos con las mejores intenciones. Así como la sociedad está cansada de la inseguridad, lo mismo le pasa a las autoridades. Las autoridades que están frustradas de hacer una puesta a disposición, de hacer una incautación y que por X o Y el detenido salga libre, ¿no? Entonces, lo que puede parecer a golpe de vista una decisión noble, que sería, voy a atacar la raíz del problema, lo que acaba provocando es pérdida de legitimidad. En Tamaulipas, la población ya está harta, no solo de que les lastima el narcotráfico, sino que también les lastiman sus propias autoridades. A inicios de esta administración tuvo que pedir una disculpa a la Armada de México por desapariciones cometidas por las unidades de fuerzas especiales durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, ya es un tema común en Tamaulipas que el ciudadano no puede confiar ni en la autoridad ni en los delincuentes, porque los dos se comportan igual, los dos vienen y me extorsionan, los dos vienen y me intimidan, y en ese sentido pues dejan al ciudadano completamente indefenso. Y para algunos el ejército es una institución leal, es una institución loable, pero para las familias de quienes sufren estas víctimas de violaciones de derechos humanos se ha perdido completamente la confianza en esa institución, y eso son cosas que van erosionando la legitimidad del Estado a largo plazo. Bien, pues vamos a estar atentos de ello, porque sobre todo hay que ver el desgaste, ¿no? Para finalizar este análisis, el desgaste de las Fuerzas Armadas. ¿Sigue estando dentro de los primeros lugares de confianza en la sociedad? Porque el ejército siempre está en primer lugar. Hoy, ¿cómo se reporta este nivel de confianza luego de todo lo que hemos vivido durante todo este tiempo? Las Fuerzas Armadas siguen siendo, comparativamente versus las autoridades municipales o los partidos políticos, siguen siendo la institución en quien más confían los mexicanos y en quien más le tienen cariño, pero hay que entender que popularidad no es sinónimo de competencia técnica. Es decir, que los militares tengan ese cariño del pueblo no significa que son los funcionarios públicos que idealmente deberían estar haciendo el trabajo que es realizar seguridad pública. El problema del militar, aunque pues se le parece en apariencia al policía, es que el militar no sabe, por ejemplo, preservación de la cadena de custodia, no sabe un poquito de ciencia forense para cuidar la escena del crimen, para no contaminarla, no sabe, por ejemplo, cómo llenar un informe policial homologado y narrar cómo acontece un evento, y pues todos esos elementos al final salen cuando empieza un juicio. Si el soldado no puede explicarle a un juez por qué detuvo a X persona,
así la persona sea el Chapo Guzmán, sea el sicario más terrible del mundo, no puede el juez sentenciarlo, sino es que se presenta evidencia contundente en el tribunal, no en los medios de comunicación o no lo que reporta inteligencia militar, sino lo que se reporta en un juicio. Entonces, a ver, las Fuerzas Armadas siguen teniendo ese lugar privilegiado, pero hay un costo de tenerlos en las calles y además teniéndolos dando vueltas, porque la Guardia Nacional hace muchos menos arrestos de los que hacía la Policía Federal, entonces es profundamente ineficiente. Estos son datos del INEGI. Pues bien, yo quiero agradecer mucho estos minutos de conversación. Gracias por hacer este análisis de algo que seguramente vamos a tener en nuestra agenda de información durante los próximos días. Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Muchas gracias a ustedes. Mi Twitter, @arbitrus1805. Muchas gracias, árbitros. Gracias. Víctor Hernández, especialista en seguridad nacional por la Universidad Panamericana.